Porque primeramente, la parálisis del sueño es una experiencia que no ocurre con un demonio, no ocurre con una entidad poderosa, es al revés. Tú eres quien tiene el poder ahí. Tú eres la persona que es física, mental y espiritual. Tú tienes tus 3 cuerpos y hasta 7 cuerpos si indagamos en los chakras. Pero, existen, vaya, en toda la existencia, en diferentes niveles dimensionales, diferentes niveles de densidad, diferentes niveles de percepción, existe vida, por decirlo de ese modo, existe conciencia en todos los niveles. Entendí que la divinidad había creado también los niveles inferiores por algo. Digamos, el bajo astral y el alto astral también existe por algo. Hay un equilibrio, hay una danza, hay un yin yang. También hay una guerra, ¿no? Se puede ver de muchas maneras entre la luz y la oscuridad. Entonces, cuando yo comencé a indagar en la ciencia, entendí que primeramente la parálisis del sueño ocurre como una liberación de una neurotransmisor, entre ellos la acetilcolina y otros, neurotransmisores que comienzan a brindarnos los primeros sueños liminales, las primeras visiones de cuando nos vamos a dormir. Y entonces el cuerpo se termina paralizando gracias a estos neurotransmisores para que no movamos, nos paremos, nos corramos a todas partes cuando estamos soñando. Imagínate que estás soñando y te estás moviendo y le das de cachetadas a tu esposo en la cama, ¿no? O sea, imagínate que eso tan solo ese es uno de los pocos ejemplos que pueden ocurrir. Imagínate que te levantas y te caes o te tropiezas, ¿no? Entonces, cuando estamos dormidos, se paraliza el cuerpo como un proceso natural totalmente. Pero cuando estamos entrando a los portales de conciencia, es decir, estamos activando los estados alterados de conciencia o estados expandidos de conciencia, nuestra conciencia adquiere de nuevo presencia cuando estamos en ese estado de irnos a dormir, ya casi nos estamos quedando dormidos, pero nuestra conciencia está despierta. Entonces, nuestro cuerpo está dormido y nuestra conciencia está despierta. Entonces, por eso sentimos esa parálisis del sueño. La ciencia narra que en este momento comienzan unas alucinaciones hipnagógicas, que son las clásicas, el hombre del sombrero, que inspiró a Freddy Krueger, por ejemplo, los arquetipos que se presentan en la parálisis del sueño, que puede ser un niño, una viejita, un extraterrestre, etcétera, etcétera. Hay muchos arquetipos que se presentan en la parálisis del sueño, pero a fin de cuentas es un tipo de conciencia, uno solo, que se disfraza de muchas cosas. Esto viene en un libro de Carl Jung también, que hablaba sobre, los diferentes arquetipos, y los engaños espirituales, ¿no? En los que podemos caer. Entonces, regresando a ese punto, este tipo de conciencia, vaya, que podríamos decir habita en el bajo astral, existe por algo, pero en esos momentos de parálisis del sueño, digamos que tú comienzas a aparecer en su mundo, ¿no? Comienzas a brillar. ¿Por qué? Porque tu estado expandido de conciencia comienza a irradiar tu energía, tu vibración en esa frecuencia o en esa densidad que es el astral. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando una lámpara está prendida en el jardín en una noche de verano? Pues atrae a todos los mosquitos, atrae a todos los insectos, atrae a todas las palomillas, atrae muchas, formas de vida que se ven naturalmente atraídas por la luz. Entonces, estas entidades, pues, no son demonios, no tienen gran poder. De hecho, ahí tú tienes todo el poder, pero lo que buscan estos ataques, digamos, en el astral o estos ataques en el plano de la parálisis del sueño, es sacarte un susto muy duro, muy fuerte, como el que te pasó. Y entonces, cuando a nosotros nos pasa esto, pareciera que extraen algo de energía de nosotros, pero es como los mosquitos, ¿no? Van y nos pican y extraen un poco de sangre, pero eso no significa que haya una gran transformación en nosotros, ni que hayamos quedado malditos, ni que hayamos abierto un portal. Lo único que pasa es que se extrae algo de energía de nosotros cuando liberamos ese miedo. Y entonces, cuando comprendí, empecé a entender esto, que estos seres no tienen realmente gran poder sobre nosotros, a menos que nosotros se los permitamos con nuestro miedo, con nuestra desesperación. Entonces, lo que pasa es que, pues, simplemente termina la experiencia, nos despertamos muy alterados. Te apuesto a que de ahí en fuera no sucedió nada más, solo te despertaste muy alterada, puede ser un poco traumático, es verdad, pero cuando nos adentramos y empezamos a investigar qué son estas presencias, nos damos cuenta que simplemente son conciencias que han caído digamos, en una involución, no es una evolución, no es una ascensión, sino es al revés, es lo contrario. Y entonces están buscando la experiencia de vida nuevamente, o están buscando la luz, están buscando conocimiento, iluminación, acercarse al creador, no alejarse de él. Pero en estas situaciones, pues, nosotros también quieren absorber nuestra luz. Entonces, lo que puedes hacer es completamente cambiar tu perspectiva en que ellos no te pueden hacer ningún daño. Tan solo si tú crees firmemente en esto, recuerda, la creer crea. Entonces, creas un espacio de protección para ti mismo o para ti misma. Ahora, una cosa es creer,
que no te puede pasar absolutamente nada, y otra cosa es también hacer una práctica de protección espiritual, si te ayuda a fortalecer tu creencia, porque la alquimia dice: "Cuando nos transformamos por dentro, transformamos por fuera". Si transformamos el plomo, lo podemos nos podemos convertir en oro. Es simbólico completamente la piedra filosofal. Entonces, si nos podemos transformar del plomo al oro, esto quiere decir que nos podemos transformar también en el astral de un ser, pues, astral normal, con nuestro cordón de plata y todo, a un ser incluso brillante, un ser poderoso, un ser, no me gusta esa palabra poderoso, pero sí un ser libre en el plano astral. Y entonces aquí es donde estos ataques de parálisis del sueño cesan, dejan de llegar, porque ya no les tienes miedo, ya no hay alimento para ellos. Entonces, también si estás pasando por un episodio de parálisis del sueño, puedes practicar simplemente el hecho de ignorar estas presencias, porque no te pueden hacer ningún daño. Incluso yo lo que hacía era ponerles nombre. Decía: "Jimmy, por favor, esta noche no, gracias, estoy cansado, no, hoy no". No, estos ataques de repente que se te sube el muerto y a todo el mundo le da mucho miedo. Poco a poco me fui como, digamos, liberando ese miedo, sabiendo que yo tenía mucho más poder de existencia y que no me podían hacer ningún daño. Entonces, les decía: "No, Timmy, hoy no, por favor, Jimmy, por favor, dile a Timmy que deje de molestarme", y les ponía nombres chuscos. Más allá de querer provocar a estas entidades, más bien era una forma de que yo mismo entraba en un estado de, pues, ¿cómo llamarle? Como sarcasmo, ¿no? Sarcasmo espiritual, por llamarle de ese modo, y dejaron de aparecer, ni dejaron de llegar en ataques en viajes astrales. Entonces comprendí que al liberarme de ese modo, entonces, pues, ya no las atraía, al contrario, ya se iban, porque no había nada que hacer ahí. Y entonces fue cuando di el salto al desdoblamiento astral y comencé entonces a explorar los planos en viajes astrales. Esto, pues, le cuesta mucho trabajo a muchas personas creerlo, pero existe una forma de desdoblamiento, la misma neurociencia ha comprobado la OBE, o experiencia fuera del cuerpo, out of body experience, y existen muchos estudios en neurociencia hablando de esto. Y aquí, pues, muchos proyectos que conocemos de los años 60, 70, el proyecto Stargate, el proyecto Sunstreak, los proyectos que la CIA llevaba a cabo en secreto para desarrollar el espionaje del tercer ojo, visión remota, etcétera. Entonces, me empecé también a indagar en estos conocimientos y, pues, entendí que había todo un protocolo y que había formas de liberarte y también de viajar en el plano astral con un propósito espiritual. Casi todos los viajes astrales tienen un propósito de enseñanza o de respuestas, pero ese podría ser una posibilidad para ti. No tener miedo primeramente, ponerles nombres chuscos, dejar que la experiencia no te dé miedo, y posteriormente te recomiendo es que si quieres hacer un uso de algún tipo de protección, consigas algún tipo, por ejemplo, de sello o de talismán, como por ejemplo el talismán de San Benito en el catolicismo, es muy famoso para protección. En lo que es, perdón, ya voy a terminar mi elocución, pero en lo que es el judaísmo está el tetragramatón, que es el nombre de Yahvé o YHWH, que es el nombre es la respiración, es el nombre que le asignaron, digamos, a la divinidad. También existen otros sellos, otros cristales de protección, pero una práctica que yo te recomiendo es que en ese momento, te centres en el momento presente, dejes de ponerle atención afuera, mantén tu atención adentro de ti, mantén tu respiración a un buen ritmo, ya sea cualquier tipo de ataque que estés sintiendo, créeme, los ataques en el astral o en el plano de la parálisis del sueño no son físicos, no debemos reaccionar como un ataque físico, son psíquicos. Entonces, si tú logras dirigir tu mente y tu atención en el momento presente y en ti, no en esas situaciones, entonces adquieres control nuevamente. Y te recomiendo visualizar una esfera de protección de luz azul, azul índigo, alrededor de ti, para que digamos, ese ritual de protección termine de manifestar esta esfera de que nada puede penetrar en ella. Más bien tú tienes el poder de exploración ahí y todo va a ir hacia mejores momentos y mejores exploraciones en el plano astral. Lamento que hayas tenido una situación de estas, de ataque o de, vaya, esto es muy común, ¿eh? Pero no te pueden hacer absolutamente nada. Entonces, con estos procesos de protección, pues, si tú así lo deseas y si digamos, tu llamado es para seguir explorando el plano astral, puedes poner en práctica estas técnicas de protección y verás que la situación y la experiencia es totalmente distinta.